Muy buenas noches, ¿cómo les va? Como siempre les digo, para mí es un gusto, un honor estar junto a ustedes para presentarles Córdoba al Mundo desde Canal C. En este día tan especial, en definitiva en estos días tan especiales que estamos viviendo los argentinos a partir del momento en que se produjo el cambio de gobierno, y ahora con esta aceleración de las medidas que puede llegar a tomar Javier Milei, porque lo dijo inclusive en su discurso frente al Congreso Nacional, en el sentido nosotros vamos a acelerar, ha dicho él. Y también ha tenido conceptos que no hacen sino ratificar lo mismo que ha venido haciendo desde el momento mismo en que inició. Ha hecho en su discurso indudablemente un llamado a, no le podemos llamar al consenso, sí a un pacto, pero ha cambiado un tanto la actitud, puesto que ha dicho que es necesario y que sería mucho mejor que se llegue a un acuerdo sobre las reformas imprescindibles que tiene el país, porque de esa manera serían más duraderas, pero que de otra forma las vamos a hacer lo mismo. Es decir, él va hacia el frente. Y al propio tiempo, en la parte inicial de su discurso, hizo un raconto de toda la situación gravísima que ha recibido y lo que para él son los grandes resultados, poniendo énfasis en el equilibrio que hay en los déficits que tenía el país, el déficit primario y el déficit financiero. Y hay diferentes puntos de vista, como por ejemplo que tiene el economista cordobés Daniel Semirás, con sus estudios que él hace precisamente en su bufete, que ese estudio se llama RACE, y donde califica esta reducción o este equilibrio fiscal como ficticio. A ver, ¿por qué, Daniel? El equilibrio fiscal del mes de enero ha sido conseguido a partir de una cierta cantidad de elementos que no son del funcionamiento habitual que tiene el sector público. Típicamente la actividad en el sector público decae en el transcurso de enero. Típicamente cuando hay un cambio de gobierno, en realidad la nueva administración suele tener un periodo de adaptación a todos los procesos administrativos, de gastos y demás. Es decir, comienza a barajar el mazo de nuevo. Las indicaciones de este gobierno encabezado por Javier Milei fueron las de hacer un recorte extremo del gasto, con lo cual quienes tienen la responsabilidad de firmar erogaciones han tenido mucho cuidado en utilizar esa lapicera para ir habilitando gastos. Y por otro lado, una buena cantidad de pagos fueron diferidos, es decir, no fueron cumplimentados durante el mes de enero, sino que fueron pasados para más adelante. Por lo tanto, esa calificación de que el superávit conseguido durante el mes de enero no lo fue tanto y que en definitiva se terminó escondiendo parte de la suciedad debajo de la alfombra y que tarde o temprano va a haber que limpiarla, va a generar alguna serie de complicaciones más adelante si es que se continúan con este tipo de medidas. El gobierno no va a poder paralizar totalmente sus actividades. Los que han sido gastos que ya se han realizado van a tener que ser pagados, de modo que esto ha sido simplemente un bypass, podríamos estar hablando, durante el mes de enero. Febrero recién acaba de cerrar, los resultados van a ser relativamente parecidos a los de enero, pero ya ahora a partir de marzo la situación se va a empezar a poner un poco más seria para el lado de las cuentas presupuestarias y es ahí donde hay que empezar a prestar la atención. Marzo, abril, mayo, ya son meses que deberían empezar a ser meses más normales en términos de la evolución de funcionamiento del Tesoro Nacional. Sí, evidentemente eso que estás diciendo vos es absolutamente exacto. Es el famoso procrastinar que tenían en el gobierno anterior, es decir, es imposible, porque además es imposible pagar todo lo que se debía, ¿no es cierto? Es decir, sobre todo teniendo en cuenta que se procuró primero estabilizar las deudas del sector privado con el exterior en materia de importaciones, ¿no? Claro, lo que sucede, bueno, con el tema de las importaciones se sacó el nuevo bono para hacer la cancelación de deudas. La suerte fue al comienzo no muy buena, después fue mejorando, ahora está saliendo la tercera serie, ya se colocó totalmente la primera y la segunda, pero también hay que tener en cuenta que el BOPREAL, el bono que se coloca para cancelar la deuda con los importadores, en realidad es un derivado financiero. Es en términos estrictamente financieros, es una operación de put, una opción de venta,
y una opción de venta de dólares. Claro. De modo que, como esa opción queda a poder del titular del bono, el que tiene el derecho sobre el bono, el participante activo de la operación, entonces lo que termina sucediendo es que siempre va a escoger ejercer la opción si es que le conviene, y por lo tanto esto es un tema que puede llegar a complicar lo que es la disciplina cambiaria que se quiere imponer el gobierno. El levantamiento del cepo se demora justamente para poder ver cómo está evolucionando esta operación de put, porque tan pronto las variables económicas se modifiquen, y fundamentalmente las relacionadas al mercado de tipo de cambio, por ejemplo, si hay una devaluación formal, si se acelera el ritmo del crawling peg pijotero que tenemos en este momento, evidentemente que van a cambiar las condiciones de equilibrio del mercado. Mensual es algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y con una tasa de inflación del 15-20%, evidentemente que se produce un atraso cambiario muy significativo. Todos sabemos que tarde o temprano va a haber una corrección en el rumbo de la política cambiaria, pero esa corrección en el rumbo de la política cambiaria va a terminar de impactar sobre los BOP real y la manera en la cual estos bonos se vayan a comportar. Esos bonos pueden transformarse en un alivio financiero o pueden transformarse en una bomba de tiempo por el mercado cambiario. Entonces es muy importante de cómo se haga la praxis, de cómo se vaya llevando la administración día a día de estos bonos. Hay bonos que vencen durante este año, el 2024, otros el 2025, otros el 2027. De modo tal que hay un condicionamiento sobre la política cambiaria, y buena parte del eje de campaña del actual gobierno era la dolarización, el levantamiento del cepo. Palabras que ni menciono en el discurso. Bueno, esas medidas que se diluyen y que se patean para más adelante, muy probablemente queden condicionadas a la suerte de lo que esté sucediendo con el BOP real y con la capacidad de generación de dólares genuinos, de dólares comerciales, y ahora la campaña parece que viene con una cosecha no tan cargada como se esperaba. No es una mala cosecha, es una muy buena cosecha, pero no excelente como se esperaba. Y por el lado de los precios internacionales de las materias primas del sector agropecuario, vienen cayendo de manera firme y sostenida. En los últimos 9 meses, la caída que ha tenido la soja, el maíz y el trigo en promedio va entre un 20 y un 30% en valor de dólar. Las cosechas extraordinarias de Estados Unidos y Brasil. Entonces, toda esta serie de elementos lo que hace es que, tanto por cantidad como por precio, no vamos a tener toda la entrada de divisas que se esperaba hace 3 meses atrás o hace 2 meses atrás, y eso puede llegar a generar algún tipo de dolor de cabeza. Por el lado de las buenas noticias, buena onda con el Fondo Monetario Internacional, posibilidad eventualmente de ampliar el acuerdo. Donald Trump viene encabezando las encuestas para las elecciones ahora del 5 de noviembre en Estados Unidos, y bueno, Trump tiene una afinidad ideológica con el libertarismo, entonces todo eso puede llegar a ser una buena noticia mirando para adelante. Lo que se viene son meses muy difíciles y muy complicados, meses en los cuales el ajuste fiscal se va a hacer sentir, el ajuste fiscal sobre los gobiernos subnacionales se va a ir intensificando. El tema de ¿por qué no llamar a un acuerdo ahora para el 24 de marzo? Es decir, ¿por qué no hacerlo rápido a la llamada del acuerdo? Y bueno, porque permite un mayor disciplinamiento financiero de los gobiernos subnacionales que tienen que firmar del otro lado. Se firma un acuerdo sobre puntos que ya están establecidos. La canilla cerrada durante mucho tiempo. Claro, si nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a juntar este fin de semana y vamos a comer algo, vamos a decidir si vamos a hacer pizza, asado, no sé, lo que sea. ¿Okay? Pero si la invitación no es a comer un asado, entonces no hay un acuerdo, es decir, es eso. Eso es lo que se va a poner sobre la mesa. Y es eso ha dejado, ha dicho, es innegociable. Los 10 puntos son los que se han puesto sobre la mesa, de modo tal que va a ser más una cuestión de necesidades financieras de los gobiernos subnacionales en el momento de sentarse a negociar, y dejar pasar un trimestre hasta el momento de sentarse no es porque sea el 25 de mayo, sino porque las condiciones van a estar más favorables a la negociación para el lado de la nación que de las provincias. Ahora, en lo inmediato, digamos así, las reacciones inmediatas son baja del dólar, baja del riesgo país, aumenta la cotización de las acciones en Wall Street. Lo mismo pasa en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Apoyo generalizado de todas las entidades empresarias. Es decir, al gobierno parece que estuviéramos en un limbo, es decir, que los problemas se hubieran solucionado de la noche a la mañana, y no es así. Bueno, los bonos subieron de precio, pero las acciones en la Argentina
por lo menos en el mes de febrero, fueron la peor inversión que hubo. Sí. Cayó 18% en pesos y en dólares cayeron un 30% solamente en un mes. Perdieron un 1% en dólares por día hábil, por día normal durante el mes de febrero, las acciones, el Merval, ¿no? Tomando como índice. De modo que hay buenas y malas noticias. De todos modos, para la persona que todavía le queda algún tipo de capacidad de ahorro, solamente los bonos en pesos del gobierno nacional le ganaron a la inflación. Todos los demás estuvieron por debajo de la inflación durante el mes de febrero. Sí, efectivamente es así. Y ni hablemos de las tasas del plazo fijo, ¿no es cierto? Es decir, siguen estando absolutamente negativas. Hubo un informe realmente muy interesante que vi los otros días sobre cómo se iba depreciando todo esto. Bueno, antes de finalizar, digamos así, una proyección tuya, lo has planteado con los números sobre la mesa, pero por supuesto con las incertidumbres. Es decir, una proyección tuya sobre cómo puede evolucionar esta situación, sobre todo la situación social. Yo creo que ese es el gran interrogante. El gobierno, si quiere mantener su firmeza desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, va a necesitar la pata de la sustentabilidad social. Y el problema es que buena parte del ajuste recae sobre el electorado que le ha dado ese tipo de soporte social al actual gobierno. Buena parte de ese electorado comprende la necesidad de realizar un ajuste y está de acuerdo. El tema es hasta dónde llega su capacidad de tolerancia. Y entonces esto es realmente una situación bastante compleja. El mes de febrero va a salir los datos de inflación dentro de 10 días. La inflación va a estar en un 15, un 16%. En el mes de marzo probablemente estemos entre un 17 y un 18. Va a haber un repunte de la inflación en el mes de marzo, porque vienen una serie de ajustes a las tarifas, retiro de subsidios y demás, que van a impactar más decididamente. Seguro. La inflación de marzo va a ser más alta y de ahí en adelante la inflación va a empezar a ir aflojando progresivamente, pero recién en el segundo semestre podemos pensar en que vamos a llegar a un dígito mensual. Esa inflación se come la capacidad de compra de la gente. La gente que hace unos años atrás se quejaba porque no podía comprar $200 en el mercado libre, ¿sí? Hoy tiene que vender $200 para llegar a fin de mes. ¿Sí? Por eso el valor del tipo de cambio paralelo está bajo. ¿Hasta cuándo llega esa capacidad de tolerancia de la gente? La verdad no sé, no tengo la bola de cristal. Es muy pronto todavía y el gobierno sigue conservando una buena cantidad de apoyo. Pero eso se va a ir desgranando progresivamente en la medida en que las reformas estructurales que requieren mediano y largo plazo para poder dar resultados, no den resultados lo antes posible y no se alcance a ver algo que le dé soporte, que dé oxígeno como para que el ajuste no termine recayendo sobre los jubilados, los sectores de perceptores de ingresos fijos, los trabajadores informales y demás, porque hoy en día la mayor parte del ajuste va a caer ahí. Lo que cae sobre la casta en realidad son ajustes desde el punto de vista de la magnitud, no tan significativos cuando hacemos el número final. Que los funcionarios públicos no viajen en avión o en clase ejecutiva, en realidad representa muy poco en el momento de un recorte del gasto. Es más un gesto. Cuando se le atrasa el pago de un mes del 20% de inflación a los jubilados, baja el 20%, el 40% del gasto del Estado Nacional. Exacto. Es decir, hay una reducción del 8% en el gasto y eso solamente porque los jubilados ahora tienen 20% menos de capacidad de compra. Gracias, Daniel. Hasta luego. En cualquier momento seguimos charlando. Gracias, Gustavo.